Hola, hola, ¿cómo están? Buen lunes, aquí estamos. Soy Becky Pliego y la saludo desde todavía el mar del Pacífico en México. Y bueno, estamos ya otra vez arrancando la semana aquí en el podcast de Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia es para toda la vida. Y de verdad estamos muy agradecidas por cada una de ustedes que nos escucha, que nos manda mensajitos, que nos escribe correos, que nos están animando muchísimo. De verdad, gracias. Seguimos orando que este podcast sea de bendición para las hermanas que Dios determine que lo escuchen, ¿no? Y sobre todo que sea de bendición, que la bendición sea, esa es nuestra oración, que la bendición sea que ustedes vayan a la palabra de Dios. Ajá. Y yendo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a obrar. Él mismo va a usar la palabra de Dios para enseñarnos a orar, para enseñarnos a vivir, y Él mismo nos va a capacitar, nos va a poner el deseo y la voluntad de obedecerlo, y eso es enorme. Entonces, bueno, esa bendición es la que esperamos que el Señor haga caer sobre todas nosotras, ¿no? Pero bueno, bienvenidas otra vez y seguimos con nuestra serie Orando con Pablo. Hoy voy a hablar sobre algo que Pablo no es exactamente, no voy a tomar como lo hemos estado haciendo una oración exacta de Pablo para hablar de ella y orarla, sino voy a hablar como un tema. Pablo nos enseña sobre la oración y la soberanía de Dios. Y esto que me refiero es con esta frase esta pregunta, ¿no? Es como si Dios es soberano, si Dios hace lo que Él quiere, porque simplemente por definición, si Dios es Dios, Dios es soberano, eso es lo que quiere decir. Él hace lo que Él quiere independientemente de lo que yo piense. Nada puede detener sus propósitos. Lo hemos visto N veces en el reto de la lectura de la Biblia, leyendo la Biblia una y otra vez de tapa a tapa, lo ves. O sea, nada, ni siquiera el pecado puede detener el plan de Dios, ni nada, ¿no? Y la historia perfecta, más clara que todas, es la de Cristo, ¿no? Cuando Hechos nos dice, en Hechos leemos que cuando ellos creían que lo estaban haciendo, ellos estaban, por envidia entregaron a Jesús y ellos creían que estaban de verdad destruyendo a Cristo, ¿no? Y Dios usó su pecado y todas sus maquinaciones que Dios mismo desde antes había dicho que iban a suceder para llevar a Cristo a la cruz y entonces salvar a muchísimos, ¿no? A un número que, como le prometió a Abraham, que no podemos ni contar el número de los que son salvos, que han de ser salvos, ¿no? Porque todavía faltan muchos por ser salvos. Pero a lo que me refiero es a esta idea de, entonces, ¿por qué orar? ¿No? Entonces, ¿por qué orar si no oramos para cambiar el corazón de Dios? No oramos para cambiar la voluntad de Dios. Eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo porque, sobre todo, dependiendo en el tipo de doctrina, de iglesia que hayas crecido, quizá, ¿no? Yo me acuerdo que en algún tipo de doctrina y de iglesia que cuando era jovencita nos enseñaban, era como ora muchísimo, ¿no? Pero con el deseo de quizá le podemos cambiar a Dios la voluntad, ¿no? O sea, quizá podemos hacer que Dios cambie su plan en esto, ¿no? Y eso es tremendo, porque eso es imposible, eso es algo imposible, pero a la vez es una pregunta que vale muchísimo la pena. Vemos muchísimos pasajes bueno, esto que platicaba de Jesús, lo pueden leer en Hechos 4, del 23 al 30. Ese es el pasaje muy importante en el que Pedro y Juan, de hecho aquí no es Pablo, los acaban de arrestar y entonces tienen que hablar y salen en respuesta a las oraciones, ¿no? de los que están ahí y de los cristianos, ¿no? Entonces, bueno, pero pueden leer eso. Tenemos muchos pasajes en las Escrituras, muchísimos, cientos y cientos. De hecho, va a salir un libro que en español pronto, estén pendientes, seguramente por todos lados va a salir el anuncio de uno que se llama Providencia, de John Piper. En cuanto salga,
no dejen de leerlo porque de verdad es espectacular. Lo estoy terminando de leer en inglés y de verdad es un librazo. Pero ahí vamos a ver muchísimos pasajes en los que habla de la soberanía de Dios. Y vamos a ver que en toda la Biblia insiste en la soberanía de Dios, insiste en que Dios hace lo que Él quiere, insiste en que nada puede detener los planes de Dios, insiste una y otra vez, historia tras historia, que Dios no tiene un plan B para ninguna de nosotras. Todos sus planes son plan A. Eso es de verdad algo que quiero que se lo memoricen. Dios no tiene un plan B para ninguna de nosotras. Nunca lo ha tenido para la historia. Él siempre tiene plan A. Ajá. Entonces, pero vemos también, al mismo tiempo, vemos en las Escrituras muchísimos ejemplos de la importancia de la oración y la Biblia nos enseña, en las Escrituras leemos muchísimas veces que el Señor nos insta a orar, no nada más por nosotros, por nuestra santidad o nuestro bienestar o por nuestro pan de cada día, sino también por cosas, por cosas, por circunstancias, por victorias, por cambio de mente, para que el Señor tome el corazón de este rey y lo voltee para allá, para que le dé favor a tal persona, para que libere a Pablo, para que, ¿no? Todas estas, vemos una y otra vez las dos cosas, que estas dos específicas doctrinas, Dios es soberano y por el otro lado la Biblia insiste en que oremos, nos urge a que vivamos una vida de oración, nos da ejemplos. Entonces, cuando algo, si pensamos Dios es soberano, por lo tanto no tengo que orar, porque de todos modos se va a hacer la voluntad de Dios, ese pensamiento simplemente por el hecho que nos desanima a la oración, que la Biblia nos urge a hacerlo, entonces lo podemos descartar y decir, esto no es bíblico este razonamiento que me está llevando a no orar. Esa conclusión no es correcta. O sea, no estoy siguiendo un argumento bíblico, verdadero, por lo tanto, si digo, como Dios es soberano, no voy a orar, no puede ser. Esa conclusión me hace ver inmediatamente que no es un argumento bíblico, porque me aparta del Señor, me aparta lejos. Entonces, eso es algo importante. Y lo vemos, entonces, lo vemos, por ejemplo, esta historia de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es un misterio, ni voy a tratar de dar ejemplos, ni tratar de explicarlo, o sea, es un misterio cómo es que Dios no cambia, Dios tiene sus planes ya establecidos y al mismo tiempo Dios nos urge a orar. Es un misterio cómo Dios en su bendita voluntad nos llama a orar, y somos responsables de orar, Hay muchos ejemplos que les voy a dejar porque no tenemos tiempo, obvio, de leerlos. Los lunes es un episodio más corto, pero pueden leer en la historia de José en Génesis, desde el final de Génesis, pero en el 50 vemos que él sabe perfecto que hay una responsabilidad del hombre, la responsabilidad de los hermanos, más Dios usó todo eso para él, ¿no? En 2 de Samuel 24 también tenemos la historia de David cuando hace el censo, sabes la responsabilidad del hombre y cómo la mano de Dios dirigió esos actos. En fin, hay muchos, ¿no? Ni voy a mencionar Hechos 4 que les mencioné. Entonces, lo que quiero que veamos es que no podemos, el hecho de que Dios sea soberano no nos debe de llevar a ser fatalistas. No nos debe llevar a un lugar en el que estemos completamente como si estuviéramos al azar. No, Dios es un Dios personal, es un Dios soberano, pero es un Dios personal. Y porque esa es una parte clave, porque es eterno, soberano, trascendente y personal, es que Él quiere y nos insta y nos urge
a vivir una vida de oración. Simplemente vemos que tenemos un libro de la Biblia enorme, los Salmos, dedicado específicamente a la oración. Eso es tremendo, ¿no? Vemos ejemplos tras ejemplos de oraciones contestadas en las Escrituras y lo volteamos a nuestro alrededor y también lo vemos. ¿Qué quiere decir? ¿Que las oraciones cambiaron la voluntad de Dios? No, simplemente quiere decir que nosotros oramos y Dios hace lo que Él quiere. Pero Él quiere que oremos, Él nos ha llamado. Esa es la parte que es personal. Él ha determinado en su santa voluntad que vengamos y oremos. Es algo que es difícil explicar en un poquito de tiempo, pero quiero que de verdad lo veamos así. Dios quiere que, por ejemplo, les voy a dejar, ahora sí que este es un episodio de tomar notas, Primera de Juan 5:14, o sea, dice que tenemos que orar, ¿no? Tenemos esta confianza que si oramos a Él, tenemos lo que le pedimos. ¿Y cómo sabemos que estamos orando conforme a su voluntad? Si estamos solamente inmersas en las Escrituras, ¿no? Si estoy inmersa en las Escrituras, no nada más es que agarro un versículo en cualquier contexto y lo oro al Señor, sino sé cómo Dios cuenta la historia, sé cómo encaja ese pasaje en toda la historia bíblica. Por ejemplo, ¿no? O sea, oramos no, nos dijo que si oramos, tenemos que orar en el nombre de Jesús, lo vemos también. Entonces, eso lo hacemos, ¿no? Vemos muchísimas oraciones, vemos la historia del juez, la parábola del juez, ¿no? Y de la viuda en Lucas 18, vemos el no orar sin cesar en 1 Tesalonicenses 5:17, el orar en el Espíritu, ¿no? En Efesios 6:18. Entonces, la oración de verdad es algo que Dios nos ha dado como privilegio, como privilegio, porque es la manera en que tenemos comunión con Él, a través de su palabra y luego la oración. Y Él quiere que oremos, y quiere que oremos por cosas específicas también, pero no arrebatando y reclamando promesas como si Dios fuera un Dios tacaño. No. Ya lo he dicho 1,000,000 veces, los cristianos que entendemos las Escrituras, no reclamamos, ni clamamos, ni andamos decretando promesas, ¿no? Eso no está así en la Biblia en ningún lado. ¿Qué hacemos? Descansamos en las promesas de Dios. Venimos y en oración no ponemos todo nuestro corazón delante del Señor y podemos pedirle y suplicarle que nos bendiga, ¿no? ¿Qué usamos de argumento? Las mismas Escrituras, y también usamos de argumento las mismas promesas. Lo vemos una y otra vez. En Daniel 9, por ejemplo, es un ejemplo increíble de cómo oras las Escrituras de regreso a Dios. Simplemente el Padre Nuestro, ¿no? Entonces pedimos esto, ¿no? No sabemos entonces, podemos entonces deducir que tenemos que orar específicamente y con fervor, como Elías, como nos dice Santiago, ser fervientes en la oración, orar específicamente, no nada más generalmente, y a la vez saber que tener la confianza, o sea, el hecho de que Dios es soberano sobre aún las respuestas de nuestras oraciones debe de traer más confianza a nosotros, porque si Dios nos diera lo que pedimos o decretáramos, ¿no? Sería de temor. O sea, imagínate cuántas veces yo veo, o sea, alguna persona, si conocen a alguien que está inmerso en las doctrinas de la prosperidad, o sea, es agotante ver cómo no puede ni atreverse a decir me duele el cuerpo, ¿no? Porque no vaya a ser que esté confesando yo algo malo, no vaya a ser que esté yo trayendo sobre mí o que pida petición de oración porque tiene temor de alguna circunstancia, ni siquiera se atreve a decir, porque es como, si tengo temor, a lo mejor este temor me va a sobrevenir porque lo estoy decretando y lo estoy confesando. Entonces es una atadura terrible. En cambio, cuando entendemos que Dios es soberano, entonces podemos honestamente, como el salmista, decirle inclusive a Dios, Señor,
apresúrate, ¿no? Ese es el Salmo 70 es tremendo, ¿no? El Salmo 70 es tremendo, o sea, le dice, Señor, apresúrate, 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 ¿no? No te tardes. El Salmo 70, lo pueden leer, es un salmo tremendo. Ajá. Es como el Salmo 40, es una versión más corta del Salmo 40. Los dos salmos están muy parecidos, ¿no? Entonces vemos que esto es increíble, es increíble. Oramos en fe, pero no oramos en prepotencia, ¿no? Como demandando, ajá, que eso es algo que es algo pecaminoso, horrible, cero humildad, ¿no? No, en ningún lado vemos esos ejemplos en las Escrituras, ¿no? Entonces, bueno, vemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe aún, esta fe que es urgente, como el Salmo 70, el Salmo 40. Es una fe que dice, apresúrate, Señor. Ajá, apresúrate. ¿Y por qué sabemos que Dios se puede apresurar? ¿Por qué sabemos que Dios si se apresura? ¿Cómo es que sabemos? Porque eso es lo que Dios ama hacer. Dios ama llegar muchísimas veces al último momento de nuestra oración. Ajá. Al último momento de nuestra oración. Él sabe llegar, ¿no? Vemos, por ejemplo, muchísimos ejemplos en el Abraham, ¿no? Con el cuchillo ahí listo para sacrificar a su hijo, ¿no? Y dice, y en el último instante, en Génesis 22:14, vemos que el Señor, en el monte del Señor, Dios provee, ¿no? Vemos hasta que los israelitas estaban ya justo ahí en el mar Rojo y apenas se podían entrar, no sabían si iban a lograrlo, ¿no? Justo cuando ya parecía que todo estaba perdido, cuando venían los ejércitos, venían huyendo, imagínense qué terror, ¿no? Y ahí justo les dice el Señor, quédense quietos y conozcan, vean la salvación del Señor en Éxodo 14:13, ¿no? Al último minuto Dios viene, Dios ama venir en respuesta a nuestras oraciones al último minuto, nunca tarde, pero muchísimas veces y casi siempre al último minuto. Ajá. Igual cuando David está huyendo de Saúl en 1 de Samuel 23, lo pueden ver, cuando los filisteos invadieron, ¿no? Con Josafat, Segunda de Crónicas 20, estoy leyendo en inglés. Segunda de Crónicas 20 es espectacular para esto, ¿no? Vemos otra cosa increíble de la oración ahí, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos ayuda muchísimo y espero que sea de mucha bendición esto, ¿no? Entonces vemos que no vamos a recibir si no oramos, ¿no? Y aún Dios mismo planea nuestras oraciones, eso es algo increíble de creer, ¿no? Increíble de ver, que literalmente también el Señor nos planea nuestras oraciones. Ajá. Él nos llama a orar y nos mueve a orar. Entonces, no preguntemos, la pregunta no es ¿cómo debo de orar si Dios es soberano? Sino al contrario, es ¿cómo no voy a orar si Dios es soberano? ¿No? ¿Cómo no voy a orar si Dios es bueno? ¿Cómo no voy a orar? Ajá, voy a ser constante en la oración. Entonces, bueno, vamos a orar. Voy a orar conforme a algunos versículos en vez de un pasaje particular. Y van a ser particularmente de Romanos 12:12, Efesios 6:18, Colosenses 4:2, Primera de Tesalonicenses 5:17, ajá, que son oraciones de Pablo. Ajá, las voy a unir. Entonces es una mini oración para terminar. Padre, te pedimos perdón porque no sabemos muchas veces, ni nos esforzamos, ni nos ponemos a pensar, Señor, en cuán importante es la oración. Te pedimos perdón porque dejamos la oración a un lado, Señor, y nos volvemos fatalistas y creemos más en el azar, Señor, y no confiamos en ti, Señor, en tu soberanía. Padre, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a venir más a tu palabra, a estar inmersas en las Escrituras, para entender cómo es que cuentas las historias, para conocerte más y conocer tu carácter,
para aumentar así, Señor, nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser constantes en la oración en todo tiempo, en todo momento, en los tiempos de gozo, en los tiempos de prueba, en los tiempos fáciles, en los tiempos difíciles, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de escasez, que seamos conocidas por ser constantes en la oración. Ayúdanos, Señor, a no estar ansiosas por nada, sino en todo, con oración y súplica y muchísima gratitud, traer todas nuestras peticiones delante de ti. Eso es lo que tú quieres. Ayúdanos a ser fieles en hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar pacientemente y firmemente en una vida de oración y al mismo tiempo estar listas para no caer en pecado, Señor, sobre todo en el pecado de la negligencia. Líbranos de ser negligentes en nuestra vida de oración. Señor, ayúdanos a ser mujeres que oramos sin cesar. Ayúdanos, Señor. Confiamos en que nuestras peticiones son escuchadas delante del trono porque oramos en el nombre de Jesús. Tú eres bueno y tú nos llamas a orar, Señor. Gracias. Danos de tu misericordia hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias y de verdad que el Señor nos ayude a perseverar en la oración. Muchas bendiciones. Que tengan muy bonita semana. A la palabra.